recientemente se ha publicado el libro La emergencia de Vox, escrito por el eurodiputado de Unidas Podemos, Miguel Urbán, también conocido dirigente de la corriente anticapitalista, al que tenemos al otro lado del teléfono y saludamos. Egunon, buenos días, Miguel. Egunon. Oye, el fenómeno de Vox es un fenómeno que está copando, sigue copando muchos medios de comunicación, y cuando hemos hablado en esta emisora con mucha gente, pues nadie se sorprendía de la existencia de la extrema derecha en el Estado español, porque sociológicamente todo el mundo pensaba que siempre ha existido y que votaba a PP. No sé si tú eres de la misma opinión. Bueno, yo creo que primero hay que decir que no estamos ante un fenómeno exclusivamente español o del Estado español, sino que estamos ante un fenómeno internacional, que no es un fenómeno tampoco nuevo, sino la novedad es la extensión justamente de ese fenómeno. Y yo soy de la opinión que algunos autores han catalogado de que en el Estado español teníamos una presencia ausente de la extrema derecha. Teníamos una presencia de la extrema derecha en las calles, en la política española, pero no en las instituciones con una representación propia. Podíamos tener incluso a diputadas y diputados de extrema derecha, pero no a un partido de extrema derecha con representación parlamentaria. Un sector, evidentemente, se encontraba, yo creo que muy cómodo en el Partido Popular durante mucho tiempo, ese franquismo sociológico que siempre se había hablado, y otro sector incluso, pues también estaba en la abstención, ¿no? Yo creo que son fenómenos diferentes, pero yo creo que nos equivocaríamos si entendemos o pensamos que Vox o que la extrema derecha en nuestro país es un fenómeno nuevo. Lo novedoso es que tenga una representación parlamentaria propia, un partido que le represente. ¿Qué es lo que te ha llevado a escribir este libro? Bueno, yo no es el primer libro que escribo sobre la extrema derecha. De hecho, estaba preparando un nuevo libro sobre este fenómeno que, como comentaba antes, es un fenómeno global. Además, desde el Parlamento Europeo yo creo que te permite tener una visión amplia de lo que está pasando en otros países. Y la verdad es que la emergencia que vimos con casi 11%, 11 y pico por ciento de las elecciones andaluzas, en donde Vox entra por primera vez en un parlamento desde que Fuerza Nueva, con Blas Piñar, perdiera en el 82 el único representante que tenía. Yo creo que me animó a intentar escribir una serie de apuntes para poder intentar comprender de dónde viene este proceso en perspectiva histórica y el recorrido de la extrema derecha más allá simplemente de lo que serían sus expresiones electorales en el Estado español, entender los fenómenos que se estaban dando en otros países europeos y que pudiéramos coger también similitudes y diferencias para poder comprender también el por qué ahora Vox y por qué de esta forma, ¿no? Como un manual para entender a la extrema derecha para poder combatirla, ¿no? Yo creo que eso es la motivación principal del libro. Dentro de las definiciones que muchas veces pues las hemos entendido como cierto blanqueamiento por parte de los medios de comunicación, bueno, pues que se han dado para denominar la marca de Vox, hay gente que diferencia entre lo que fue el fascismo y la extrema derecha que representa a Vox. ¿Tú crees que son conceptos diferentes y que es lo mismo? Sí, yo creo que son conceptos diferentes, pero tienen elementos en común. Yo creo que nos equivocaríamos si hiciéramos una asimilación milimétrica de Vox con otros fenómenos fascistas del periodo de entreguerras, tanto de otros países como incluso del propio Estado español, ¿no? Yo creo que Vox sí que recoge, como hacen otros partidos también de extrema derecha a nivel europeo, ciertos elementos que fueron constitutivos del fascismo clásico, pero también hay rupturas claras entre ellos también el momento político por el que nace el fascismo como una forma de combatir a un movimiento obrero en auge, un movimiento revolucionario. No se dan ahora mismo, con lo cual también las necesidades del sistema son diferentes y evidentemente su adaptación también es diferente. Y yo creo que por eso a mí me gusta hablar más de Vox como un partido
ultraneoliberal en lo económico y reaccionario y conservador en lo moral y de carácter autoritario, ¿no? Sí que hay algunas expresiones en Europa, como lo que pudo ser Amanecer Dorado, por ejemplo, en Grecia, Casa Pound en Italia, o incluso Jobbik en Hungría, que sí podrían ser experiencias donde la ruptura con el pasado fascista es mucho menor, y sí que podríamos hablar de ciertos movimientos neofascistas. No es el caso de Vox a día de hoy. Otra cosa es que pudiera evolucionar hacia otros elementos, pero a día de hoy no sería eso. A tu modo de ver, ¿qué elementos componen la ideología de Vox? Porque uno, sin seguir a fondo el discurso, ¿no? Y obviando un poco las palabras gruesas de sus dirigentes, ve ahí como una amalgama de ideas, ¿no? Sí, evidentemente. A ver, hay dos cosas primero previamente que hay que reseñar, ¿no? La primera es que Vox al final está sufriendo o se está convirtiendo en un polo de atracción que está metiendo en su seno también a una cantidad de militantes y de pequeños partidos de extrema derecha, ¿no? Que eso también puede hacer evolucionar parte del discurso o partes del discurso de algunos de sus dirigentes, ¿no? Pero en lo sustancial, Vox sería de una rama propia de la extrema derecha, una rama que es diferente también a la de Le Pen o Salvini, ¿no? Y que se definen, como decía antes, por un programa económico ultra neoliberal que se parece más a lo que puede defender Bolsonaro o Kaczynski en Polonia, ¿no? Bolsonaro en Brasil, Kaczynski en Polonia, que en temas, podríamos decir, de carácter moral son reaccionarios y ultraconservadores, que tienen una retórica de populismo punitivo claramente autoritaria, con una defensa de combate contra ideología de género con una lógica antifeminista, xenófobos e islamófobos, que es un rasgo yo creo que muy común al conjunto de la extrema derecha europea, y luego ciertos elementos muy propios de la génesis o de los genes franquistas que también tiene Vox, ¿no? Ese nacionalismo español excluyente no es un nacionalismo español excluyente exclusivamente o identitario exclusivamente contra el de fuera, contra el migrante, ¿no? Sino también contra las naciones del Estado, con una idea muy particular de lo que es o de lo que debería ser, a su entender, España, y que reactualiza esa neurosis identitaria también con elementos de la extrema derecha europea. Yo creo que lo resume muy bien este concepto el eslogan que utilizaron para la campaña del 26 de abril de la Reconquista, ¿no? Cómo recogían cierta mitología de ese nacionalismo español excluyente franquista, de la Reconquista, de Don Pelayo y demás, pero cómo lo reactualizaban con una caracterización también islamofóbica. Bueno, quizás lo más sorprendente en estos tiempos locos sea que hace año y medio era un partido que estaba en el 0,04% y que ahora tiene 52 diputados. Uno que es un mal pensado y que, bueno, en estos fenómenos que se producen en estos tiempos locos, como digo, pues hemos visto ya cosas como cómo se hinchó a Ciudadanos, cómo se desinfló, tiende a pensar que estas cosas no son casualidad. Si además se añaden pues todo el tema de la polémica de la financiación de iraní, que se hablaba de Vox, de la disidencia iraní, pues no sé, las teorías de la conspiración aún te rondan más por la cabeza. No sé si se puede pensar que hay intereses en que, bueno, que partido haya crecido especialmente. Evidentemente hay intereses en el poder económico y mediático que han apoyado a Vox, eso es evidente, pero yo no vería una mano negra o una teoría de la conspiración, o por lo menos una mano negra, una teoría de la conspiración, no lo podría explicar todo, ¿no? Yo creo que lo primero, evidentemente, estamos ante un contexto internacional favorable para estas fuerzas de ultraderecha.
Yo creo que la ruptura del campo de la derecha con la entrada de Ciudadanos generó, primero, un elemento fundamental que fue eliminar o por lo menos mitigar la lógica del voto útil dentro de la derecha y generar una competencia política entre Ciudadanos y el Partido Popular que favoreció una radicalización del espectro político de la derecha y que introdujo muchos elementos que luego Vox ha sabido explotar, de xenofobia política, de mano dura, por ejemplo, en clave represiva y judicial, en la cuestión del conflicto político en Cataluña, y otros elementos que luego Vox ha sabido explotar mejor que lo que podría ser Ciudadanos en esa competencia dentro del marco o del espacio político de la derecha. Pero hay un elemento muy importante. Si repasamos los votos de las mayorías absolutas, por ejemplo, de Rajoy, la suma de Ciudadanos, Vox y el Partido Popular tiene menos votos de lo que obtuvo Rajoy en su primera y única mayoría absoluta. Esto que nos viene a decir que no ha habido un trasvase significativo de votos de la izquierda a la derecha ni tampoco de la derecha a la izquierda, sino lo que ha habido es un reordenamiento de los partidos dentro de la derecha y una radicalización de los mismos, en donde Vox ha sido más creíble para el votante de derecha como mano dura contra los migrantes, como mano dura contra los catalanes, de lo que podrían ser otras fuerzas, en este caso como Ciudadanos. Hemos oído también hablar mucho del voto a Vox como reacción a todo lo acontecido en Cataluña, pero no parece que tampoco sea del todo cierto, ¿no? Todo esto. No, de hecho, yo creo que lo de Cataluña no es que dé más votos a la derecha, sino lo que ha pasado en Cataluña ha radicalizado a la derecha española. Y en esa lógica de radicalización de la derecha española, Vox se sabe mover mejor que Ciudadanos. Claro, si Ciudadanos lo que pide son un 155 preventivo, Vox te sube la apuesta y te dice que vengan los tanques. En esa lógica de radicalización de la mano dura como única forma de intentar solucionar el conflicto político que hay en Cataluña, Vox es más creíble que Ciudadanos. Tú estás en el Parlamento Europeo como europarlamentario y allá en muchos países nos llevan pues bastantes años de ventaja, para su desgracia, en pues partidos ultraderechistas que incluso pues tienen cuotas de poder en algún país, ¿no? Y gobiernos. Y gobierno, exacto. ¿Cómo se ve ese fenómeno que estás hablando mundial desde el Parlamento Europeo y si ves que cuáles pueden ser las estrategias para intentar pararlo, ¿no? Porque también te hemos leído que eres de la opinión que no son muchos sectores de estos antieuropeístas, ¿no? Que de hecho querrían tener el poder del Parlamento Europeo, participar del poder para transformarlo. Sí, o sea, serían varias cuestiones. Yo creo que hay un elemento fundamental cuando hablamos de un fenómeno global. Yo creo que es muy importante mirar más allá de Europa. Yo creo que ahí nos lo permite mirar a Trump, nos lo permite mirar a Duque en Colombia, a Bolsonaro en Brasil, pero incluso si nos vamos a Asia, por ejemplo, nos permite Modi en la India, Duterte en Filipinas, con lo cual estamos ante un proceso global que va más allá de Europa, pero que por lo que nos afecta tiene un elemento muy importante en Europa, porque tenemos gobiernos como el de Orbán en Hungría, como el de Kaczynski en Polonia, tenemos Eslovaquia, tenemos República Checa, o sea, tenemos situaciones complicadas dentro de la Unión Europea, donde hay experiencias que demuestran la capacidad de la extrema derecha también para llegar a incluso a gobernar en estos países. Eso ha hecho también que mute cierta lógica dentro de la extrema derecha. La extrema derecha, pero tampoco ya la de Salvini y la de Le Pen, plantean una ruptura con la Unión Europea, sino que podríamos decir que se han convertido en euroreformistas, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿para qué van
a romper con la Unión Europea si pueden gobernarla o cogobernarla, ¿no? Cambiarla desde dentro y utilizarla justamente en clave de algo que ya la Comisión Europea, con la gran coalición de liberales, socialistas y populares, ya está haciendo, ¿no? De hecho, la Comisión Europea, con la Europa Fortaleza, está aplicando gran parte de las políticas xenófobas, racistas y estigmatizadoras con la población migrante que promulga la extrema derecha. De hecho, la gran capacidad que estamos viendo en Europa de esta extrema derecha es conseguir marcar la agenda y condicionar las políticas de las instituciones europeas, gobernando desde el centro y desde la gran coalición, sin ni siquiera tener por qué ganar las elecciones, ¿no? Yo creo que es uno de los elementos más peligrosos. ¿Cómo combatirlo? Evidentemente, yo creo que no hay fórmulas mágicas. Se está debatiendo mucho sobre la lógica de cordón sanitario. Se están metiendo ciertas lógicas que me parecen que incluso a veces son contraproducentes. Yo estoy en contra de la lógica de cordón sanitario, no solo porque en el conjunto de Europa no ha funcionado, sino que incluso para que funcionen las instituciones tendrías que tener primero una derecha democrática en nuestro país. Nosotros no tenemos una derecha de ADN democrático, no hay una derecha que esté dispuesta, como podría ser la derecha de Merkel, a hacer un cordón sanitario a Vox, todo lo contrario. Pero es que además creo que es contraproducente. Primero, lo victimiza. Segundo, permite vender una lógica de todos contra nosotros, les da el papel de outsiders y ciertamente anti-establishment, y además normalmente hace que la izquierda tenga que comprar en este cordón sanitario las políticas y el programa de la derecha. Lo hemos visto ahora en Madrid. Más Madrid le proponía a Almeida pactar unos presupuestos para el Ayuntamiento de Madrid con el Partido Popular a cambio de que no lo pacte con Vox, ¿no? ¿De verdad vamos a asumir, o la izquierda está dispuesta, o una parte de la izquierda está dispuesta a asumir los planteamientos del Partido Popular para que no pacte con Vox? Eso es un error garrafal, ¿no? Yo creo que hay que mirar esas experiencias, pero también hay que ver que esta extrema derecha ya no se la combate simplemente con lo que podríamos hasta ahora definir como un antifascismo clásico, ¿no? Esta extrema derecha no entra en nuestros barrios porque monten un colectivo en nuestros barrios, porque pongan una mesa. Esta extrema derecha entra desde los televisores, desde las redes sociales. Es una extrema derecha mucho menos estigmatizable que lo que podrían ser los grupos neonazis, hasta lo que ahora nos habíamos enfrentado como la extrema derecha clásica en las calles, y eso requiere que también reinventemos las fórmulas de la lucha antifascista, en donde yo creo que hay experiencias. Grecia yo creo que ha dado una buena experiencia de cómo combatir y cómo mezclar diferentes experiencias nuevas y clásicas del antifascismo para combatir a una amenaza como Amanecer Dorado, en donde yo creo que hay un elemento fundamental, que es la reconstrucción de los lazos de clase y la reconstrucción y la generación de comunidad. Hay plataformas como la PA, de afectados por la hipoteca, creo que son las mejores plataformas antifascistas. Donde existe la PA, donde existen las asociaciones de vecinos, los discursos del odio no entran de igual forma. Por eso yo creo que reconstruir el tejido social, reconstruir comunidad, generar lazos de clase, son los mejores antídotos que tenemos ahora mismo para combatir el discurso de odio que está sembrando Vox. Pues La emergencia de Vox, el libro escrito por Miguel Urbán, de Unidas Podemos y de Anticapitalistas. Antes de despedirte, no puedo desaprovechar la ocasión de preguntarte sobre la coyuntura política actual en el Estado español. Una pequeña valoración te pediría, así breve, tanto del acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE como de si crees que finalmente habrá un acuerdo más global que posibilite una investidura. Bueno, yo creo que a día de hoy lo que
ahí encima de la mesa lo único que hay es un preacuerdo, ¿no? Ajá. Un preacuerdo de 2 hojas, escaso en contenido, de hecho muy vago. Preocupan algunas cosas como las que no están, preocupa que no haya ningún tipo de mención a la política migratoria, sobre todo conociendo los antecedentes del Partido Socialista en este campo. También preocupa lo que se dice y se preocupa cuando se habla de rigor y estabilidad presupuestaria. Eso desde la Unión Europea sabemos perfectamente qué es, y eso es techo de gasto, techo de déficit, eso es recortes, y eso supone que sea muy difícil hacer ningún tipo de política social o política económicamente expansiva, ¿no? También que la señora Calviño parezca que vaya a ser la vicepresidenta primera, que es directamente una mujer de la troika en el gobierno español, pues yo creo que también preocupa. ¿Qué significa esto? Que seguro que este gobierno, un gobierno que yo creo que con una mayoría del Partido Socialista no se puede llamar de izquierdas, se puede llamar progresista, pero no de izquierdas, va a tener muchísimas presiones, va a tener presiones de la Unión Europea, que ya le mandaba el otro día una carta al gobierno en funciones diciendo que había que hacer más recortes, va a tener presiones de la patronal, va a tener presiones del IBEX 35, va a tener a una derecha y una extrema derecha muy movilizada en la calle, y yo creo que la mejor vacuna para todo esto es que la izquierda se movilice, que haya una izquierda política y social que no entre en el gobierno y que exija que se cumpla la derogación de la reforma laboral, que exija el control del precio de los alquileres, que exija la subida del salario mínimo o el impuesto a la banca. Que esa izquierda es el mejor apoyo y el mejor sostén que puede tener cualquier gobierno que quiera hacer políticas sociales. Una izquierda que cumpla lo que movimientos como el de los pensionistas han dicho tantas veces en la calle, que es gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Pues gobierne quien gobierne, vamos a tener que salir a la calle para que se derogue la reforma laboral, por ejemplo. Yo creo que ese es el aporte que podemos hacer, y también creo que es una vacuna, como decíamos antes, para generar comunidad, para contrarrestar el efecto de la extrema derecha. Si solo se presiona de un lado, todo girará justamente a ese lado. Tenemos que compensar esa presión, y la mejor forma de apoyar que se puedan hacer medidas sociales es estar atentos, salir a la calle y presionar para que todo lo que se ha dicho, no por Unidas Podemos, sino también muchas veces por el Partido Socialista, se cumpla. Pues Miguel Urbán, un placer que hayas atendido la llamada de Busca y Ratia. Te deseamos que vayan muy bien las presentaciones del libro y que no ocurra como el otro día en Bilbo, donde el ayuntamiento denegó el edificio de la Bolsa, local municipal, ¿no?, para la presentación del libro. Algo que no nos hubiese sorprendido en Iruña, dado quien gobierna actualmente, pero que sí que llama la atención de Bilbo. No sé si a ti te sorprendió también este hecho. Me sorprendió por 3 cosas, ¿no? Primero, porque el PNV ha hecho gala del gesto, ¿no?, de Aitor Esteban de no darle la mano a Vox o a Espinosa Los Monteros en el debate como casi un tema de campaña, ¿no? Pero luego por detrás nos prohíbe hacer actos para debatir cómo combatir a Vox, ¿no? Curioso. También es curioso porque en ese mismo lugar, en el centro social de la Bolsa, en el Casco Viejo en Bilbao, este mismo año, en enero, con los mismos convocantes, con el mismo tema, hablando sobre la extrema derecha europea, y estuve dando una conferencia en la Bolsa. ¿Qué es lo que ha cambiado para que no se pueda hacer ahora? Yo quiero pensar que el PNV no empieza a tener miedo justamente a que podamos discutir y hablar de cómo combatir a la extrema derecha. Pues que vaya muy bien, Miguel. Te emplazamos a próximas ocasiones para seguir hablando de este u otros temas. Cuando queráis.